¿Qué tal, amigos del IDI? Nos encontramos este día con la directora del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II de Puebla, Marilupe Prosperi Albizúa. ¿Cómo estás, Marilupe? Muy bien, muchas gracias, Iván. Muy bien. Oye, vamos a empezar un poquito esta plática primero conociéndote. Cuéntanos un poco acerca de tu educación. ¿Dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste también? Muy bien, muchas gracias. Pues primero que nada soy poblana y estoy muy contenta de estar acá. Por otro lado, decirte que estudié en la UPAEP, soy psicóloga y después de estudiar psicología estudié la maestría en matrimonio y familia en la Universidad de Navarra en Pamplona, España. Y después de ahí, como fui descubriendo esta vocación que tengo, pues primero al servicio a los demás, pero también la necesidad que hay para atender a la familia. Y bueno, vengo de una familia como todos y siempre me ha interesado mucho promoverla, defenderla y pues eso, sobre todo defenderla y recordar el valor tan importante que tiene en la sociedad. Entonces creo que mi formación, tanto profesional como personal, ha ido muy encaminada al tema de la familia. Claro. Oye, pero cuéntale un poquito más a la gente porque pues no es muy común que estudie alguien eso, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que hacen exactamente? ¿Qué ven en la familia exactamente? Pues bien, les cuento un poco. El Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II lo creó San Juan Pablo II cuando él era papa en Roma. Y ahí después de Roma se empieza a expandir a diferentes partes del mundo. Aquí en México llega en 1992. Actualmente hay 6 planteles. Uno de ellos está en Puebla. Los 6 planteles son Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Bajío, Sureste y bueno, Puebla. Entonces, esta casa de estudios se dedica pues a formar personas y profesionales en persona, matrimonio y familia. Es decir, digamos que la maestría más conocida que tenemos es la de Ciencias de la Familia para la Consultoría. Es decir, una vez que tú te gradúas de esta maestría, puedes llegar a ser consultor familiar. Cualquier persona puede estudiar esta maestría. Muchos pensarían que psicólogos, yo soy psicóloga, la estudiaríamos, pero también está para abogados, para empresarios, para pedagogos, para cualquier persona que quiera tener una perspectiva de familia, crear políticas públicas familiares, que está al frente de una institución educativa, que, por ejemplo, abogados que se dedican al derecho matrimonial. Entonces, este tipo de estudios es muy necesario, yo creo, porque te permite a estudiar a la persona desde diferentes ciencias. Por supuesto, al ser un instituto pontífice, nos basamos en la filosofía y la teología, pero también en las ciencias humanas, como pedagogía, psicología, derecho y bioética. Entonces, esto te da una perspectiva integral e integradora y es realmente pues, una riqueza que comparado con otros estudios puede beneficiar sobre todo a la persona, pero pues también a su núcleo familiar y eso es lo que buscamos. Oye, pero precisamente, ¿qué es lo que exactamente hace un consultor de la familia? Porque hay mucha gente que no sabe, que no sabe ni siquiera que existen. Así es. Pues mira, hay como 3 niveles diferentes: orientación, consultoría y terapia psicológica. El consultor familiar tiene la capacidad de recibir a una persona y a una familia, sobre todo en un tema de prevención, de orientación y sobre todo educación. Puede ir atendiendo, pero ya algo que se le salga un poco pues realmente de su capacidad, este consultor debería canalizarlo a un especialista. Pero básicamente muchos de los problemas hoy en día que nos encontramos, como la comunicación, es algo que muy fácilmente el consultor familiar puede atender sin necesidad de ir a terapia. Yo como psicóloga definitivamente fomento mucho la terapia, pero creo que muchos problemas en la cotidianidad se pueden resolver de manera mucho más fácil con un consultor familiar. Ok. Oye, precisamente, ¿cómo ves a las familias ahora con tantas cosas violentas que, por ejemplo, vivimos mucho en nuestro país, en la parte norte, en la parte sur, en todos lados? Pues mira, yo creo que ha sido una pregunta que nos venimos haciendo desde hace mucho tiempo, pero sí es cierto que ha evolucionado mucho el concepto de familia, pero sobre todo veo con
Dos cosas, ¿no? Por un lado, con mucha alegría, la parte en que los papás cada vez están pues influyendo más en casa. Hay papás mucho más presentes, jóvenes, hombres presentes en casa, y creo que eso ha ido cambiando para bien. Un papá mayormente involucrado en las tareas del hogar, ¿no? Antes era la mamá, hacía todo lo del hogar y el papá un poco pues a trabajar, y había roles muy marcados, y eso permitía a lo mejor decir, bueno, hasta acá llego yo, ¿no? Y un poco llego a casa y pues ya le toca a la mamá. Veo hoy en día cómo hay pues una mayor responsabilidad y corresponsabilidad entre ambos padres. Eso es algo bellísimo de los tiempos que estamos viviendo. Sin embargo, y que va muy ligado a esta parte de la definición de roles, hay una línea como muy delgada y que vivimos confundidos. Entonces, esta confusión en la que vivimos hoy en día creo que ha hecho mucho daño. Y entonces esta inserción de la mujer en el mundo laboral, que es algo muy bueno de nuestro tiempo, pero también, pues si mamá está en el mundo laboral y papá también, ¿quién está con los hijos? Y yo creo que cada vez más hay niños más solos, más abandonados, y que necesitan ambas figuras, tanto la materna como la paterna, ¿no? O sea, papá o mamá, ¿quién elegir? Es que los dos son importantes. Entonces yo sí diría que creo que pues la velocidad con la que vivimos hoy en día, y pues todas estas nuevas necesidades que nos hemos creado, lujos, viajes, comida, que está bien y hay que disfrutar, pero ¿a costa de qué? Yo creo que eso es lo que yo veo más de las familias, como niños abandonados y con falta de hábitos, de virtudes. ¿Cómo podemos cambiar también desde la familia a la sociedad? Precisamente porque vemos a lo mejor en las noticias que se pelean entre niños, ya entró la mamá también y también se pelea, y ese es el ejemplo que le dan a veces a sus hijos. ¿Cómo poder cambiar todo eso para que también podamos ser una mejor sociedad, pues los mexicanos en general? Pues yo diría dos cosas: con la presencia y con el ejemplo. Es muy importante, siempre dicen, más vale calidad que tiempo, ¿no? Calidad y cantidad. Yo diría ambas. Calidad y cantidad. Es muy importante que cuando estemos con los hijos los aprovechemos, y que no estemos en el celular y que no estemos viendo la tele o las noticias, sino que esos pequeños o grandes tiempos que estamos con los hijos los aprovechemos. Pero también, al igual que agendas una entrevista laboral, al igual que vas al SAT, al banco, a revisar algo de la verificación, lo que sea, pues también es importante agendar el tiempo con la esposa y los hijos. Creo que eso es algo que tenemos que entender, ¿no? Y que también es parte de la vocación del ser humano, ¿no? Si una persona ha decidido tener una familia, responder así como uno responde al trabajo, pues yo creo que la mayoría de nosotros trabajamos porque tenemos una familia, ¿no? Pero a veces los roles intercambian y terminamos conviviendo más con nuestros compañeros de trabajo que con la misma familia. Entonces ahí tratar de ser congruentes. Y lo segundo que decía del ejemplo, pienso que los hijos lo hemos escuchado, nos ven todo el tiempo y son esponjitas, y entonces es muy importante que demos un buen ejemplo, y sobre todo viviendo los valores universales, el respeto, la honestidad, la caridad, la humildad, ¿no? Yo creo que México está muy necesitado de la vivencia de estos valores, y sobre todo si papá y mamá pues los practican, esa es la mejor manera, no pagando los impuestos, yendo a votar, etcétera. O sea, yo creo que eso, o sea, más vale un buen ejemplo que un discurso. Muy bien. Oye, finalmente, ¿qué le recomendarías tú a toda la gente para que, pues, en las familias, pues, permanezca la paz y con ende, pues, también en la sociedad? Primero, que vayan a estudiar al Instituto Juan Pablo II, los recibimos, tenemos muchos, aparte de la maestría, como ya lo mencioné, tenemos muchos programas que te pueden ayudar a ti a ser mejor esposo, mejor esposa, mejor empresario, mejor servidor público, colaborador, hermano, amigo. Entonces, eso primero, que tenemos una oferta académica realmente rica, vasta, donde pueden aprender y descubrir primero sobre cada uno, ¿no? Esa es la primera. Pero también la otra, que lo que creo que sonaré un poco repetitiva, pero estar en casa y yo creo que valorar mucho lo que tenemos, ¿no? La vida se nos va entre las manos, y cuando llegamos a casa, pues ¿quién nos recibe, no? A la esposa, a los hijos, o sea, realmente pues nuestra sangre, o sea, recordar por hace 20 años, 25, ¿no? O sea, decir como yo tomé esta decisión, hacerla propia y también disfrutar el proceso. Creo que crecemos muy rápido
y de repente como estamos tan agobiados por cosas que se van, que realmente lo importante son las relaciones personales, y para eso se necesita cultivarlas. Entonces yo diría cultivar sus relaciones personales, familiares y de amistad. Yo creo que esa es la gran clave, y creo que la pandemia nos ha enseñado mucho que las redes de apoyo son muy importantes, y también eso, el contacto, las palabras de cariño, el respeto en la familia y vivir con virtudes. O sea, eso yo creo que es lo que hace que realmente nosotros podamos salir adelante, que seamos personas virtuosas, pero también que eduquemos en virtudes. La base de todo es la familia, ¿verdad? Así es. Muy bien. La familia, ahí se resuelven mucho los problemas que vivimos hoy en día. Marilupe, muchísimas gracias por tu tiempo. Esperemos que no sea la última vez que nos visites y que platiquemos contigo, porque es un tema muy interesante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos.